Muy buenas a todos. Se acerca el veranito otra vez, se acerca el calor, las ganas de viajar y parte de la charla de hoy tiene que ver con viajes, así que quedaros porque va a ser increíble todo lo que vamos a aprender. Porque seguro que habéis tenido ganas muchas veces de ir a islas paradisíacas, a conocer naturaleza, incluso hacer un safari. Pero seguro que no sabíais que todo esto se puede hacer de una manera responsable, de una manera sostenible y que cause el menor impacto tanto a la naturaleza como a la comunidad local. Así que hoy vamos a charlar con Alberto y Sara, que un día se liaron la manta a la cabeza y se dedicaron a esto, aparte de su trabajo de biólogos, de organizar viajes sostenibles. Así que quedaros porque os va a gustar. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, lo Muy primero, buenas, encantada. Alberto, muy buenas, Sara. Muchas Ujú. gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros y con el resto del mundo vuestro granito de arena Ujú. para que esto sea un lugar mejor. Eso Ahí intentamos. está, ese es el objetivo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a ti por invitarnos, la verdad, es un placer poder charlar un ratito y compartir algunas de nuestros conocimientos y de nuestras experiencias aquí con todos. Vamos Pues a, nos presentaros presentamos. un poquito cada uno, qué es lo que habéis hecho, cómo habéis llegado hasta aquí. Vale, estupendo. ¿Empiezo yo? Ujú. Bueno, yo soy Alberto, soy, soy biólogo, estudié biología en la Universidad de Alicante, especializado en conservación. Luego, a continuación, pues nada más terminar, me fui a Sudáfrica a hacer un proyecto de conservación allí con algunas especies, con rinocerontes blancos, etcétera. Y luego, por otro lado, me he ido formando también como buceador hasta ser buceador profesional. Soy instructor de buceo y ha sido también a lo que me he dedicado parte de mi vida profesional. Y bueno, pues ahora estamos haciendo otras cositas que ahora contaremos. Y yo, bueno, soy Sara y me especialicé en mamíferos marinos y además también soy auxiliar veterinaria. Y tema buceo, soy dive master. Ujú. Y nada, todo esto empezó en Fuerteventura, se podría decir. Ujú. Vivíamos en Alicante y nos mudamos a Canarias, a Fuerteventura, que nos encanta Canarias. Vamos. Amamos Canarias. Y nos mudamos allí para trabajar. Yo trabajaba en un centro de avistamiento de cetáceos, en un barco. Ujú. Y yo en un centro de buceo, ahí es donde terminé de desarrollarme como profesional en el buceo. Y nada, ahí empezó un poquito nuestra historia. Ahí ya empezamos a utilizar las Y redes. ahí nació The Wild Passport, más a Correcto. nivel hobby, para subir fotos de animales que hacíamos durante los safaris o allí en Fuerteventura y demás. Ujú. Pero además sí que siempre con ese toque de conservación que nos gusta a nosotros, pero más como hobby, ¿no? Sí, sí. Y ahora, a raíz de lo que dices ahora, nosotros siempre hemos intentado aportar ese toque de conservación en prácticamente todo lo que hacemos. También lo hacíamos cuando trabajábamos, ahora en las salidas con el barco, yo también en los buceos, siempre intentando aportar ese extra de educación ambiental para poner en valor la riqueza ambiental que tenemos y el planeta tan maravilloso y las especies con las que lo compartimos. Así que ese ha sido también un poquito nuestro toque en prácticamente todo lo que hacemos. Y bueno, pues nuestra historia a raíz de, o sea, a nivel de viajes y todo esto, comienza, como no podía ser de otra forma, con un viaje, en este caso a Maldivas, al que Sara me convenció a ir, la verdad. Sí, porque la verdad, como él es más de secano, yo le convencí, o yo quería ir a Maldivas como loca, y él, bueno, no me convence, y yo, que sí, que nos vamos, Sí. que nos vamos. Y ahora te Eh, agradeces, ¿eh? no, desde luego, porque ahí empezó todo lo que estamos haciendo ahora a nivel profesional. Es verdad lo que dice Sara, a lo mejor choca un poco porque soy instructor de buceo, pero siempre he sido más de secano, siempre me han gustado más los animales terrestres. Eh, pero bueno, pues es verdad que Maldivas al final no era un destino mal para ir, es verdad que no hubiese sido mi primera opción, pero Sara me convenció para ir y nada, estuvimos allí menos de 2 semanas, Sí, estuvimos fue unos un 10 viaje de días. vacaciones normal, 10 días creo que fueron. Ujú.
Y nada, todo empezó allí, pues estuvimos de vacaciones, jiji, jaja, nos hicimos amigos de los Maldivos, fue a una isla local. Ujú. Y claro, lo típico de que tú te vas enamorado del sitio, no te quieres ir, y lo típico de, bueno, si os hace falta gente para trabajar, me avisas, jiji, jaja. Pues ese jiji, jaja no era tan de risas, porque a los A los pocos meses, 3, 4 3, meses, algo 4 así. meses nos llamaron, oye, que me dijisteis que si me hacía falta gente para trabajar, que os llamara, y te estoy llamando que necesito gente para trabajar, que os vengáis los dos. Ujú. Claro, y nos quedamos los dos como, ¿a que Guau. va en serio? Sí. ¿Va en serio? Claro, 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 porque es verdad que bueno, pues de primeras es como, guau, ir a Maldivas, vale, pues ni me lo pienso, ¿no? Pero bueno, pues conlleva lo suyo, al final tienes que dejar tu trabajo, bueno, nosotros de hecho, como tú, además, la frase que nos llamó la manta a la cabeza lo describe perfectamente. Dejamos el Claro, es trabajo que del Vendimos no un es, coche. no es dejamos decir, todo. oye, que me voy al Albacete en 2 No, no, horas, no. estoy Sí, aquí. sí. O sea, yo estaba muerta de miedo, pero muerta de miedo literal, porque al final te vas a un país que sí que has estado de vacaciones, pero no es lo mismo irte a vivir. Ujú, Y ya, pues claro, que si el tema de médicos, que si el tema pues, de la familia, el de lejos, de la logística, cómo te llevas las cosas, todo es una locura. Y al final, pues vendimos todo y nos fuimos. ujú. Con 3 maletas, una de ellas solo de cosas de buceo. Desde luego, y el resto de cosas no nos llevamos prácticamente más. No, no. Unas mudas de ropa y poco más allí. Desde luego, aprendimos y nos dimos cuenta que de verdad, como seres humanos, necesitamos muy poquito para vivir y la mayoría de cosas que tenemos nos las autoimponemos porque en realidad para vivir hace falta muy poquito. Sí, sí, sí. Literal. Ujú. Y ahí ya Eh, pues empezamos a trabajar en Maldivas. Correcto. Ujú. Ahí me estoy acordando ahora del vídeo que subiste, el de, ¿te gustaría vivir en una isla en la que siempre tienes que ir descalzo? Desde luego, guau, eso es algo que nos encanta. A mí personalmente Sí. me encanta, la verdad. De hecho, cuando vamos con los grupos, lo primero que hago, o sea, llegamos al hotel, nos quitamos las chanclas y no nos las volvemos a poner hasta que nos Sí. vamos de vuelta Sí, es en el más, avión. yo Sí, cuando sí. llegamos a Maldivas, a los un mes o 2 se me rompieron las chanclas, nunca más me compré otras. Me compré otras para volver y ya está. Claro, exacto, para poder volver en el avión y tal. Pero sí, sí, ahí empezó toda nuestra historia. Y pues eso, todo tenía sus cosas buenas, sus cosas malas. Y pues en relación, o sea, lo que dio pie un poquito a lo que hacemos ahora es que veíamos que a nivel de turismo había algunas cosas que se podían hacer mejor, relacionadas sobre todo con los Sí, porque animales. trabajamos en un centro de buceo los dos. Correcto. Estamos en un centro de buceo, salíamos al mar todos los días, en realidad, y cosa que agradecemos muchísimo, que es increíble, la verdad. Además, si te gusta el mar, si te gusta bucear, Maldivas es un sitio súper top, totalmente idílico, pero sí que es verdad pues, que había algunas cositas que se podían hacer mejor y, pues bueno, también es una de la parte principal, yo creo, de la charla que vamos a tener aquí, de cositas que realmente hacemos no muy bien cuando hacemos actividades sobre todo con animales y que realmente se pueden hacer mejor. Sí. Vamos un poquito a los inicios. Ujú. Si ahora mismo llegara una nave extraterrestre, se bajara unos extraterrestres y os vieran a vosotros como biólogos y os preguntaran, oye, ¿qué hace, qué hace un biólogo? ¿Qué es un biólogo? ¿Cuál es, Fua. Es que, cómo lo claro, explicaríais? claro, es que tiene muchas cosas, claro, que por ejemplo tú dices, oye, ¿qué hace un mecánico? Pues arregla coches, o ¿qué hace un panadero? Hace pan. Pero Es que es es que complicado, porque claro, claro, el tema de la biología es es en que tiene, sí la ciencia que estudia la vida. Entonces, la vida es súper amplia. De hecho, o sea, tiene sí, es más, muchísimas ramas, muchísimas divisiones. se dice de biólogo de bota o de bata, depende de si eres de campo o de laboratorio. Claro, esa es una de las grandes divisiones que se hace dentro de la biología, pero bueno, como biólogo te puedes dedicar, puedes trabajar en una planta de reciclaje, en una planta de tratamiento de residuos urbanos, puedes trabajar en un hospital, en un laboratorio, puedes estar haciendo fecundación in vitro o puedes estar ayudando a la conservación de los rinocerontes. O sea, al final Es muy amplio. es súper, súper amplio. Es verdad que luego a nivel de encontrar trabajo, de salidas laborales, a veces es un poquito complicado porque es verdad que se suele aprovechar sobre todo la parte de biólogo de bota, de que es muy vocacional. Al final es algo que la gente normalmente cuando hace es porque le gusta mucho, le gusta la naturaleza, le gustan los animales, en este caso, hablando de la rama más ambiental y de la conservación, pero
La verdad es que me sería difícil describirte qué hace un biólogo, pero lo que te he dicho, hay muchísimas ramas. En nuestro caso, sí que el estudiar biología te da desde luego una base de conocimiento teórico que necesitas sí o sí, pero luego creemos que es súper importante y necesario al mismo tiempo especializarte en algo, porque, como te digo, no puedes ser bueno en todo, no puedes ser bueno sabiendo analizar la biodiversidad que hay en el Mediterráneo y al mismo tiempo analizar una placa Petri en un laboratorio, ¿no? O sea, al final son muchísimas cosas lo que puedes hacer al final con el conocimiento que te aporta la biología. ¿Y a vosotros qué es lo que os llamó, que dijisteis? O sea, vuestro yo niño, vuestro yo pequeño, ¿en Ujú, qué momento dijo, de mayor quiero ser biólogo? ujú, Yo es que los animales los he tenido muy en presentes toda mi vida. ujú. Y Desde por eso luego. luego también me saqué lo de auxiliar de veterinaria, porque va un poco como ligado también y demás. Tenía ahí entre biología y veterinaria también. Y ya, o sea, mi top desde que era niña, o sea, yo veo dibujos míos de cuando era una niña y son todo sirenas y delfines. Todo el rato, todo el rato. Entonces lo tenía muy claro, yo creo, y ya, por eso luego también me especialicé en mamíferos marinos y de ahí ya todo. Yo lo mismo, de hecho, mis padres me cuentan siempre la anécdota de que yo de pequeño no pedía ver películas, lo que pedía era ver documentales, 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 documentales. Por ejemplo, bueno, pues una de las bases me he criado también con El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo, uno de los mayores referentes a nivel mundial y sobre todo aquí en España. Pero bueno, yo tengo documentales ahí en VHS de todo lo habido y por haber. Los documentales de la 2 que la gente se duerme y es cuando nosotros estamos así, con los ojos súper abiertos y tal. Al final ha sido el amor por los animales, sin duda. Nosotros seríamos biólogos de bota 100%. A nosotros lo que nos gusta es estar outdoor, al aire libre, ya sea bajo el agua en el mar o en la montaña, en el campo. Al final es la naturaleza y los animales lo que nos ha gustado siempre. Y luego ya conforme vas creciendo, pues vas entendiendo que la forma en la que más puedes aportar es si te dedicas profesionalmente sobre todo al tema de la conservación de la naturaleza y es lo que nosotros estamos intentando hacer. Y en el tema del buceo, que Ujú. empezó como una afición, o Es que dijiste, normalmente, eh, bueno, yo personalmente no, como hemos comentado antes, yo siempre he sido de secano, me refiero yo, la mayoría de mis documentales eran sobre todo de animales terrestres africanos, es como mi top, pero yo es verdad que en ningún momento tenía pensado dedicarme profesionalmente al buceo, eh, pero creo que me pasó, como le suele pasar a la mayoría de gente que empieza a bucear, y es que descubres un mundo nuevo, es que realmente es como un mundo aparte, tú estás bajo el agua y estás viendo cosas totalmente diferentes a las que ves cuando estás en tierra. Al final en tierra hay muchísimos hábitats, ecosistemas diferentes, pero hay cosas que son en común, pero es que bajo el agua es como si vas a otro planeta, es totalmente diferente. Entonces también yo creo que esa inquietud de descubrir es lo que me hizo a mí personalmente, pues quiero seguir buceando, quiero seguir buceando, quiero seguir buceando, hasta allí que llegue un momento en que también lo vi como una posible salida profesional, como para poder dedicarme a ello y decir, bueno, pues verás si puedo estar, en vez de estar delante de un ordenador o lo que sea, estoy bajo el agua, pues mira, genial, desde luego. Sí, sí, yo realmente es que me he criado siempre, mi abuelo era pescador, Mm, me he criado siempre en la playa, en el mar, y siempre he hecho snorkel y demás, y al final era como, a ver, pero es que quiero llegar un poco más abajo, quiero estar más tiempo debajo del agua. ujú, Y al final, pues, el buceo es lo que te lo permite. Y al ujú. final, pues eso, te sacas el primer curso, luego si Te pica el gusanillo. te gusta, pues en este caso viajas a sitios con mar, que puedes bucear y demás, pues te vas sacando y te vas sacando y te vas sacando para llegar un poco más profundo, para bucear de noche o para meterte en un barco hundido. Entonces te vas sacando los cursos y al final pues vas avanzando. Ujú. Mm. meterte en un barco hundido. Sí, 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 es un tipo de especialidad de las que hay lo que se llama buceo en pecios. El- He de decir que a nosotros personalmente no somos hiperfanáticos de ese tipo de buceo. A nosotros nos gusta más
el tema de ir a ver bichos, ir a ver vida marina de todo tipo. Es verdad que en los barcos normalmente, sobre todo si no están muy profundos, suele haber muchísima vida marina porque ese barco sirve como de estructura para que crezcan corales y todo esto, entonces se forma todo el ecosistema a raíz de esa estructura del barco, pero no sería, yo creo, nuestro tipo de buceo predilecto. No, me gusta ver los barcos a flote. Vamos a quedarnos un momentín en el buceo, ¿vale? Contarnos, habéis buceado pues desde la costa de Alicante, playas de Canarias, Maldivas, ¿algún sitio más que habéis ido solo por bucear? Es verdad que a Sudáfrica no fuimos solo por bucear. No, A Sudáfrica es que ya hemos ido un montón. Bueno, hemos hablado mucho de Maldivas. Sudáfrica es como nuestra otra vertiente, por así decirlo, la vertiente más, entre comillas, terrestre, aunque también hacemos mucha parte de mar, como ahora comentaremos. Pero a Sudáfrica hemos ido un montón de veces, por eso, o sea, además hemos pasado mucho tiempo, hemos pasado incluso meses de continuo allí, que por eso es otro de los destinos que nosotros hacemos como con los grupos de viaje. Entonces, al final de estar mucho allí, también se hace mucho buceo en Sudáfrica. Es muy diferente, no tiene nada que ver con el tipo de buceo que se hace en Maldivas, por ejemplo, o en otros destinos, pero también se hace buceo allí. No hemos ido específicamente a bucear porque para nosotros, por ejemplo, ir a Sudáfrica y no ir a hacer un safari es un sacrilegio, o sea, es imposible. Claro, no podemos ir y no hacer safari, pero allí también hemos buceado. Pero a mí sí que me gustaría decir que muchas veces se subestima España para bucear, la verdad. Sobre todo la costa levantina desde Cataluña es muy guay, hay zonas súper, súper chulas y desde luego Canarias es sin duda los mejores puntos de buceo de toda Europa, sin duda están en Canarias, son increíbles. Sí. ¿Y hay algún sitio que tengáis pendiente de decir, me gustaría ir a tal sitio solo para sumergirme? ¿Vamos a ver si coincidimos? Venga, vale. 1, 2 y 3. Galápagos. Sí, sin duda. Sí. Es como un poco la meca de tanto buceadores como biólogos. Entonces, en nuestro caso, se nos juntan las dos cosas como buceadores porque supuestamente son algunos de los mejores buceos de todo el mundo están allí en Galápagos y como biólogos, pues porque al final la teoría de la evolución de Darwin y todo esto, bueno, se desarrolló en muchas partes, pero bueno, lo de los pinzones y todo esto, que es como lo más común, lo que más se conoce de la teoría de Darwin, se desarrolla allí en Galápagos. Entonces, eso es un destino que tenemos ahí sí o sí. Es verdad que tenemos entendido, no hemos estado, pero por lo que nos han dicho y tal, son buceos complejos, no son, por ejemplo, como Maldivas, que pues, te acabas de sacar el curso, incluso puedes ir allí a sacarte el primer curso de buceo, por ejemplo, y es un sitio que está muy bien porque las condiciones son bastante sencillas para poder bucear y tal. Normalmente los buceos más top de Galápagos, por lo que tenemos entendido, repito, son un poquito más complejos, tienes que tener un poquito más de experiencia. Corrientes. Sí, el tema de corrientes, la temperatura, también el agua está más fresquita y tal, pero desde luego si dijéramos un sitio, yo creo que luego, Hay mil sitios. si me pongo a decir, claro, si nos ponemos a decir, tenemos una lista interminable de sitios a los que ir, por ejemplo, el Mar Rojo, que está más cerquita, no hemos ido nunca, y también tenemos muchas ganas de ir, pero yo creo que Galápagos sería top 1. Sí. ¿Y alguna anécdota bajo el agua? Guay. ¿Alguna vez se te ocurra a ti de...? Pues cuando íbamos solos y con el tiburón ballena estuvo guay, por ejemplo. Súper top. Buah, ese momento, además fue allí en Maldivas, ha sido yo creo, si no ha sido el único, de los únicos buceos que hemos hecho que estábamos los dos solos, creo yo. Sí, los buceos con mantas también. Claro, sí, bueno, nosotros es que tenemos una especial atracción, diría yo, por las mantas. A nosotros nos encantan las mantas. O sea, el tipo de encuentro que puedes tener con las mantas son brutales, sobre todo en lo que se conocen como estaciones de limpieza, que ellas pasan así tranquilamente para que otras veces las desparasiten y tal. Es increíble, yo me pasaría ahí 10 horas bajo el agua con las mantas, pero... Sí, está muy guay, porque al final tú te quedas
la estación de limpieza es esto, ¿no? Tú te quedas como un poco más alejado para no meterte en medio, entonces tú te quedas quieto sin tocar los corales para no dañarlos, pero tampoco con una flotabilidad neutra. Entonces las mantas se van limpiando, pasa muy despacio y es que literalmente te peinan y tú te quedas ahí, se te hace de noche porque mide casi 3 metros o más a veces y te pasa por encima y yo llenando la máscara con mis lágrimas y Sí. es muy guay, esa es muy guay. De hecho, además mola mucho porque, como dice ella, nosotros, o sea, si la estación de limpieza está aquí, nosotros nos quedamos unos metros alejados y eso es algo que nosotros, o sea, nos da la sensación de que las mantas algo tiene que tener con las burbujas de los buceadores, que hay muchas veces que, como ha dicho Sara, son ellas las que te pasan por encima. Entonces, la verdad es que es una sensación increíble. Además, es que las mantas parece que vuelan bajo el agua. Es mágico los encuentros con las mantas. Y lo que decía ella del tiburón ballena es que yo creo que ha sido el único, porque además cuando íbamos allí, estábamos en Maldivas y trabajábamos, lógicamente, estábamos todos los días, íbamos, pero trabajando. Con clientes en el agua. Pues ese día no recuerdo por qué, pero pudimos bucear los dos solos y... Estábamos a 20 y algo metros, ¿no? Sí, 23 o... No, al principio estábamos a menos. No, al principio estábamos a menos y luego, o sea, estábamos los dos solos y de repente apareció un tiburón ballena. Pero la cosa es que iba como hacia abajo. Claro, estaba empezando a bajar y cuando... Y encima a contracorriente. Pero claro, tú en ese momento pues no te das cuenta y lo vas yendo, jiji, jaja. Y cuando nos dimos cuenta estaba ya a 30 metros y fue en plan, bueno, Sara, vámonos Claro, ahí. encima era nuestra segunda inversión, que teníamos que subir arriba, Claro, que teníamos que ir y era como, es que no me quiero ir, pero como es que me tengo que ir. Y al final lo tuvimos que dejar y nos tuvimos que subir, pero estuvo muy guay. Fue brutal poder estar ahí unos minutos. Además, los tiburones ballenas, si tú los dejas tranquilos, no los molestas, ellos van súper tranquilos. ¿Te acuerdas que iba así como súper despacio? Claro, a contracorriente. Al tiburón le da igual ir a contracorriente porque le da igual. Así como súper elegante, despacio. Yo lo miraba a él y iba... Claro. Y luego ya nos fuimos, pero estuvo muy guay. Fue brutal. Además, el tener ese momento los dos solos con el tiburón ballena, la verdad es que fue como anécdota, la verdad es que fue top. Sí. Y ahora que dices tiburón ballena, ¿habéis tenido encuentros con tiburones o os habéis sumergido con tiburones o habéis estado con tiburones? Sí, prácticamente todos los días. Es que al final Maldivas se conoce, a nivel de buceo, se conoce sobre todo por lo que sería la macrofauna, es decir, animales grandes. O sea, la gente sobre todo suele ir para ver tiburones. En realidad es uno de los principales atractivos. Entonces la gente cuando va normalmente lo que quiere es ver tiburones, entonces tú preparas los buceos para ver tiburones porque pues entiendes que la gente es eso y la gente quiere verlo, a pesar de, o sea, además de que por supuesto a nosotros nos encantan y hemos hecho buceos, cientos de buceos con tiburones en realidad y he de decir que nunca hemos tenido ni presenciado ningún problema con los tiburones. Esto es algo que a nosotros nos gusta mucho también recalcar en nuestras redes sociales a nivel de divulgación, de que lo que tenemos en mente de la película de Steven Spielberg queda muy lejos de la realidad, la verdad. La verdad es que esa película hizo muchísimo daño para la reputación de los tiburones, pero he de decir que además los tiburones son animales que si tú haces las cosas bien, eso también es muy importante, es algo que recalcamos muchísimo. Saber cómo comportarte. Claro, hay que saber hacer las cosas, o sea, yo no animo a cualquier persona que vaya y se tire al agua a ver tiburones, o sea, hay que saber hacer las cosas, por supuesto, porque hay que entender muchos factores, pero si tú tienes ese conocimiento y haces las cosas bien y desde el respeto hacia ellos y tal, son animales que tú ves que es que pasan de ti olímpicamente. Pasan de ti completamente. O sea, no es como otros animales, por ejemplo, los delfines, pues pueden curiosear, te puedes dar curiosidad y se te acercan, o incluso, por ejemplo, las mantas, como hemos comentado, pero los tiburones es que les das igual. Nunca hemos tenido ninguna... No. Y por suerte no hemos presenciado tampoco. Y claro, esto que pues, yo muchas veces lo he oído, o sea, no, que es a lo largo de un año hay más muertes por un ataque de hipopótamo, por ejemplo, que de tiburones a personas. Sí. Desde luego, y es que hay realmente muy pocos. De hecho, normalmente suele haber anualmente menos de 10
muertes por ataque directa de Sí, por ataque pero ya directo de es como un tiburón. miedo también como un poco irracional de que a la gente se le ha inculcado eso y aunque no te haya pasado nunca nada, ni hayas visto nunca nada, pues la típica noticia que sale todos los años Claro. en una playa española de se ha visto un tiburón en la playa no sé dónde y se desaloja la playa y sale el tiburón a 300 metros nadando tranquilamente y toda la gente corriendo como loca. Pero al final pues es eso que nos han inculcado siempre. Es verdad que en ese aspecto las noticias sensacionalistas, o sea, al final es un titular muy potente el decir un tiburón ha asesinado a un buceador, este tipo de cosas, ¿no? En plan, es como muy, muy llamativo, muy vendible. Entonces, los medios normalmente, a la mínima que ocurre cualquier accidente, dan eco de esto, cuando, como tú mismo has comentado, hay otros animales que causan muchas más muertes. Desde luego, ni hablemos las muertes que causamos los propios humanos a nosotros mismos, pero desde luego, a la mínima que hay un problema con un tiburón, se mediatiza muchísimo porque vende mucho, entonces ese es uno de los mayores problemas. De hecho, por eso nosotros y muchísimos perfiles en redes sociales abogamos por lo contrario, ¿no? De, oye, que nosotros vamos al agua de forma normal, de forma continua y tal. Además, es que hemos dicho que hay un número muy bajito de ataques de tiburón y realmente buceos con tiburones se hacen cientos todos los días en todo el mundo. Cientos y cientos de personas van al agua con tiburones. Por supuesto, los accidentes existen, ocurren, pero que si tú pones el ratio de cuántos, es incluso más probable que, o sea, seguro que hay más ataques de elefantes a coches en los safaris que de tiburones bajo el agua, seguro. No, y que al final tiene que haber tiburones en el mar. O sea, un mar sin Desde tiburones luego. es un mar muerto. Es O sea, lo que si la digo, gente también claro. entendiera esto un poco, Ujú. a lo mejor los vería diferentes. Si nos cargamos a todos los tiburones, Claro, al olvidamos. final son el depredador top, el que controla que todo el resto del ecosistema funcione, es lo que a nivel de biología se conoce como especie clave. Los depredadores suelen ser estas especies clave, como sería, me lo invento, un león, por ejemplo, en la sabana africana, pues los tiburones en el mar es lo mismo. Si quitamos los tiburones, se desbalancea todo el ecosistema y eso Colapso. exactamente, colapsa y tiene consecuencias directas en la propia pesca que nosotros podemos hacer, en el estado de los ecosistemas. Y a día de hoy es que ya hemos mermado la población de tiburones en un 90%. O sea, ahora mismo hay ya un 10% de población de tiburones de lo que había hace unos años y tenemos que frenar esto siendo egoístas, pensando en nosotros simplemente. Sí, Aunque en nos lo que diesen igual los llevaremos, tiburones. en lo que llevaremos de podcast se habrán asesinado miles Sí, de sí, sí, tiburones. sí, pero muchísimos, muchísimos. Además, la pesca de tiburones por el tema de la aleta de tiburón, sobre Para lo de la todo sopa. para la sopa y todo esto, es uno de los mayores problemas que hay para los tiburones. Pero no podemos olvidar, o nos gusta también recalcar, que porque esto parece que son problemas que ocurren siempre muy lejos y que son siempre pues, en Ya. Asia y este tipo de cosas. Ostras, perdóname. Ah, España es el primer país exportador de tiburones del mundo. Somos el país que más tiburones exporta en todo el mundo, cosa que la gente no sabe. Y seguramente muchos de nosotros habremos comido y comeremos tiburones incluso sin saberlo. Por ejemplo, el típico en Andalucía se come un montón el cazón, por ejemplo, cazón al adobo, otro tipo de platos y tal. Y es tiburón, es una especie de tiburón, incluso algunas que están en peligro de extinción. Y es algo que es eso, que es un problema real que tenemos aquí y que parece que como está muy lejos y tal, pues nos importa menos, pero desde luego lo que no, esto es un eslogan que además es que es una verdad como un templo, lo que más miedo nos tendría que dar de los tiburones es un mar sin tiburones, desde luego. os voy a poner un pequeño aprieto, ¿vale? Una comparación. A ver vos, ¿qué preferirías? No, ¿qué preferirías? No. O sea, ¿podría ser un símil a lo que en la superficie se habla con las abejas? Si no existieran las abejas, la De hecho, flora hoy es el Día Mundial desaparecería. de las Abejas, hoy, de hecho, lo celebramos aquí, es el Día Mundial de las Abejas. De hecho, que has tocado dos especies que son hipervitales, la verdad. Las abejas, junto con otros polinizadores, son al final responsables del 75% de los cultivos que tenemos, de 1 de cada 3 alimentos que consumimos
vienen gracias a la polinización. Es que la polinización se considera uno de los procesos biológicos más importantes del planeta, porque es lo que permite que desarrolle la masa vegetal en general, ya sea a nivel salvaje o a nivel cultivos o a nivel tal. Si desaparece, o sea, desde luego, si desaparecen los polinizadores, las abejas y Problemón. otros polinizadores, nosotros desaparecemos 100%, o por lo menos la forma en la que consumimos, pero al 100%. Vamos a seguir un poquito con vosotros, con vuestra historia, pero en este caso le quiero preguntar a Sara, Sí, dime. de pequeñita, siempre pensando delfines, ¿cuándo fue la primera vez que viste un delfín en naturaleza? Esa es una buena pregunta, ¿no? Pues cuando iba una vez, yo no me acuerdo muy bien, pero mi abuela me lo recuerda, cuando íbamos con mi abuela en el barco una vez, en el barco de mi abuelo, cerca de Alicante, ahí vimos delfines. Yo era pequeña. No me acuerdo prácticamente nada, pero mi abuela dice que me volví loca, histérica, perdida. Claro. Estará saltando al Me agua. lo puedo imaginar perfectamente. Y luego ya en Fuerteventura, cuando empezamos a trabajar en el barco y demás, ahí ya me hinché, pero vamos, que por muchos que haya visto, siempre que vea, o sea, es súper especial. O sea, me da igual ver uno que 500, para mí es especial una, o sea, todas las veces. Es muy bonito. Es lo que se dice de los delfines, que son tan amigables, que son tan juguetones, que es... Sí, a ver, si tú, depende también de cómo vayas con el barco conduciendo, de cómo te comportes, de cómo lleves el motor y demás, si haces mucho ruido, si no, si a lo mejor nosotros lo que hacíamos era, los avistábamos a lo lejos, parábamos motor. Si tú vas a tope de motor, los puedes, se van, se asustan, porque además debajo del agua el ruido es más fuerte todavía del motor. Entonces parábamos el motor y te quedas quieto en silencio. Y ellos ya eligen si se quieren venir o no. Entonces ellos normalmente se acercan a la proa del barco y navegan con el barco en la proa. Y ellos cuando quieren se van. Pero normalmente sí que se acercan a la proa. Además de que hay una legislación, perdón que te interrumpa, que hay que cumplir. Y, o sea, tú realmente, como si eres un centro de avistamiento de cetáceos, no te puedes acercar, no puedes ir a un grupo de delfines, tú tienes que mantener una distancia, todo esto está estipulado por reglamento, en cada país es un poquito diferente, pero más o menos está estandarizado. Hay unas normas que tienes que cumplir, tú no te puedes acercar lo que tú quieras a un grupo de delfines. Por suerte, está controlado, la verdad. Además de que, por ejemplo, en España no puedes saltar al agua, no puedes ir al agua ni con delfines ni con ningún otro cetáceo. Es curioso saberlo. Y mira que nos encantaría nadar con aquí, pero pues no se puede. Pues voy a aprovechar para preguntaros otra cosa. Como biólogos, como gente que se dedica a la naturaleza, saber vuestra opinión sobre zoológicos. Wow. A ver, es que es un tema muy complicado. Pero realmente también entra el tema de si hacen conservación, si no hacen conservación, qué especies tienen, qué especies reproducen, para qué. Entonces es ahí un poco también complicado. Es un tema súper controvertido, la verdad. Yo, a nivel personal, no diría que soy una persona 100% anti-zoos bajo todos los conceptos, en plan que no había ningún tipo de zoo que podría tener una validez, ¿vale? Por supuesto, contamos con que son animales que están bajo cuidado humano, es decir, que no están en libertad, eso desde luego. Entonces, tiene que haber sí o sí muchísimas otras cosas, muchísimos otros factores que estén en pro como para que en la balanza pese más que el hecho de que un animal no esté en libertad. Eso, desde luego. Yo personalmente tengo que decir que yo de pequeño he ido muchos a zoos porque mis padres me llevaban, porque yo al final, imagínate, ¿no? Como un niño loco de los animales, pues mis padres lo que hacían para hacerme feliz era llevarme a y al final, zoológicos. gracias a los zoos, nos dedicamos a lo que nos dedicamos ahora. Claro, es lo que iba a decir, ¿no? Yo sin duda, parte del amor que tengo por los animales nació en su momento por poder visitar estas zonas y entiendo que ni mis padres en su momento
ni la mayoría de padres con sus hijos pueden, cuando los niños tienen 3, 4 años, llevarlos de safari a África o a Asia o cosas así. Entiendo que es complicado, pero es verdad que tiene que ser bajo unas condiciones hiper estrictas, o sea, que tienen que estar en súper buenas condiciones, no ya solamente a nivel de bienestar animal, que eso, por supuesto, los animales tienen que estar bien 100%, pero no solo eso, sino que tiene que primar su bienestar, la educación ambiental y la conservación por encima de que sea un negocio, de que sea algo para Sí. ganar dinero. Desde luego, si no, no tiene justificación, en mi opinión, pero en situaciones concretas a lo mejor sí que podría tener una Se reintroducen justificación. especies y Claro, es en peligro verdad de que luego, por otro extinción. lado, ha habido especies que se han recuperado de la extinción porque se han podido criar en cautividad y luego reintroducir. Pero todo esto, como te digo, porque hay algunos Sí. parques, algunos sitios que sí que hacen las cosas bien, hacen un trabajo Mm. importante en ese aspecto, pero desde luego hay muchísimos que no lo hacen y que no tendría justificación bajo ningún Sí, concepto. esto no es ni blanco ni negro, hay como muchos grises por en medio, que hay que ver un montón de Es factores. que en general, en la conservación de la naturaleza, no suele haber blancos o negros, Mm. ni suele haber soluciones perfectas o lo que se Mm. consideraría perfecto, porque al final los recursos no son ilimitados, no ya, por ejemplo, a nivel de zoológico, pero incluso en un parque nacional o cosas así, pues al principio, cuando no tienes tanto conocimiento en este aspecto, pues dices, mira, que no se haga nada, que no se permita el uso de, o sea, que los humanos no puedan entrar a esta zona, que se conserve, lo dejamos totalmente natural, sin ningún tipo de intervención humana, pero ese tipo de modelos no suelen funcionar, porque al final la gente, las comunidades locales que viven en esa zona necesitan alimentarse, necesitan dinero de alguna manera. Entonces, como por desgracia ya prácticamente no quedan zonas en el mundo donde no hayamos metido la mano los humanos, la mayoría de estas zonas se recuperan si nosotros hacemos una intervención activa y se gestiona de forma consciente en vez de simplemente dejarlo a su libre albedrío. A ver, esto que dices ya es una balanza entre Claro, la libertad que pueda tener el animal con la interacción que pueda tener el humano para poder sacar un beneficio, para poder mantener esa zona y que el animal esté correcto. libre, ¿no? Ya es jugar una balanza. Un ejemplo perfecto de esto son los safaris. Al final, te pones en mente, por ejemplo, el safari es una de las mejores formas en las que tú puedes conservar un área natural, ya sea, ponte en mente lo que todos tenemos en mente, pues Serengeti, el Masai Mara, el Kruger en Sudáfrica, este tipo de áreas, o incluso otro tipo de parques nacionales como Yellowstone en Estados Unidos, este tipo de zonas, eh, al final se conservan y se mantienen así sin que se eliminen esas áreas naturales. Uno de los mayores problemas, sin duda, de la naturaleza hoy en día es la pérdida de hábitat, el hecho de que los humanos cada vez somos más, nos expandimos, necesitamos más terreno, entonces las zonas naturales las destruimos para nosotros poder vivir en ellas. Entonces las zonas que se conservan hoy en día, por suerte, por desgracia, tienen que dar un rédito en muchos aspectos, incluido el aspecto económico. Entonces, que tú permitas que a un área natural entren personas o entren coches de una forma controlada, controlando la cantidad, el cómo, el quién y todo esto, pero que puedan entrar, o sea, no decir, bueno, pues ya está, no puede entrar nadie, sino simplemente decir, bueno, pues sí, lo controlamos, pero que pueda entrar la gente, eso da un dinero que permita que se mantenga naturalizada, que dé dinero a las comunidades locales, a la gente que vive ahí, la gente que vive en los alrededores, y eso permite que siga habiendo dinero para, bueno, pues mantenemos el Parque Nacional, lo mantenemos así tal como está, y no simplemente empezamos a destruir todo para nosotros o construir o hacer agricultura, cultivos o lo que sea y tal. Entonces, es lo que comentabas, lo que has comentado tú, al final no son blancos y negros, a lo mejor en muchos aspectos a nivel romántico nos gustaría, bueno, pues que la naturaleza nosotros no la tocamos y que simplemente se desarrolle de forma natural, valga la redundancia, pero desgraciadamente o no, en el mundo en el que vivimos actualmente las cosas así no funcionan en la conservación, entonces pues lo que buscamos es la mejor solución posible.
Y se me ocurre vamos, un puntito más allá. Yo que soy una persona me considero muy friki, eh, y me gusta mucho el cine. Ujú. Si Parque Jurásico se pudiera llevar a la realidad, como biólogos, ¿qué opinión tenéis? ¡Qué liada tú! A ver, como biólogos, O sea, ya es un punto más allí. ¿Sabes Más... qué pasa? Que es que los humanos estamos jugando mucho últimamente a creernos Dios. en muchos aspectos, además. Mira, esto da, por ejemplo, hay un término, una forma de trabajo, un modo de trabajo que se llama rewilding, el reasilvestramiento, que significa que áreas que están antropizadas, donde ya hay humanos, intentar dejarlas como estaban antes de que estén los humanos, ¿vale? Eso realmente es muy complicado porque los humanos llevamos metiendo la mano muchísimos años. No pensemos solamente en el después de Cristo y tal, sino estamos hablando de miles y miles de años que los humanos ya estamos metiendo mano, desde que somos Homo sapiens, incluso antes ya estamos metiendo mano. Pero el rewilding lo que se trata es de intentar llevar estos ecosistemas un poquito más a lo que eran antes de lo que estemos los humanos. Entonces, en mi opinión, habría muchas especies que meter antes que los dinosaurios que fueron hace millones y millones de años. Pero bueno, en el caso de los dinosaurios, yo creo que es que hoy en día en la naturaleza no tendrían cabida porque no, o sea, cualquier ecosistema o los dinosaurios morirían porque no podrían encontrar los recursos que necesitan, o los dinosaurios se lo cargarían todo y acabarían muriendo también porque no encontrarían los recursos que necesitan, ya sea, si piensas en un velociraptor, un tiranosaurio a nivel de carnívoros, acabarían con los herbívoros o no habría herbívoros suficiente para alimentar animales de ese tamaño o se los cargarían a todos. El ecosistema no está preparado. No, desde luego que no. Hace ya, y esto ya no es culpa de los humanos, me refiero, hace ya millones de años que el planeta está desarrollándose y adaptándose a la vida sin los dinosaurios, ha estado evolucionando, al final el planeta evoluciona de forma continua, la naturaleza nunca deja de evolucionar y ya los dinosaurios están fuera de lugar. Para mí sería un poco más debatible animales que nosotros hemos extinguido, como algunas, yo qué sé, pues me lo invento, los uros, este tipo de animales que había aquí, incluso, por ejemplo, ahora se están haciendo trabajos de reintroducción de bisonte europeo incluso aquí en España y todo esto, porque son animales que nosotros hemos desplazado, pero también es verdad que al final tenemos una mente muy científica, en plan, menos fantasiosa en ese aspecto. A mí personalmente, yo de hecho antes de ser biólogo quería ser arqueólogo, a mí los dinosaurios me flipan. Me encantaría ver dinosaurios, la verdad. No, te encantaría ver dinosaurios, es verdad. Eso sería increíble, pero es eso, sería un poquito complicado. La verdad, yo intentaría invertir dinero, tiempo y energía en no seguir perdiendo la biodiversidad que ya estamos perdiendo. Sí, antes que... Claro, por ejemplo, cosas tan sencillas como que no desaparezca el lobo de España, por ejemplo, este tipo de cosas, que al final es uno de los animales La más vaquita perseguidos también, la vaquita marina, que quedan súper poquitas especies. Al final, por desgracia, hay muchísimas especies que están al límite de extinción y yo invertiría el tiempo en eso, aunque, recalco, me encantaría ver un T-Rex, un Diplodocus, lo que tú quieras, me encantaría verlo en persona, vamos, sería muy tope. sería increíble, sí. Pues, a ver, vamos. Hemos hablado hace nada has nombrado los safari. Tú que eres de secano, igual que le he preguntado a Sara por los delfines, ¿recuerdas la primera vez que fuiste a un safari que viste, por ejemplo, un rinoceronte blanco que has nombrado antes, que tiene que ser increíble? Claro, o sea, sí, desde luego me acuerdo porque además a mí me pasó mucho mayor que a Sara, porque Sara por suerte pudo ver delfines de pequeñita, porque por suerte delfines en España se pueden ver. Yo que siempre he sido rollo de animales africanos, tal, lógicamente pues se ven en África y pues no he podido ir hasta mucho mayor. De hecho ya cuando terminé la carrera, que hice hacer este primer proyecto de conservación y tal, me acuerdo 100%, no se me olvidará en la vida. Además, has comentado el tema del rinoceronte en concreto, uno de los proyectos principales que llevaba esta organización, que se llama Enconzo, que hasta lo tengo tatuado, en plan, bueno, a mí que me cambió la vida este primer viaje a Sudáfrica.
uno de los principales programas que llevaban de conservación era sobre el rinoceronte blanco, y yo la primera vez que los vi directamente me costaba asimilar que yo estaba viendo eso en primera persona. O sea, pero no me pasó solo con los rinocerontes, Con todo. me pasó con la primera cebra que vi, con el primer antílope que vi. O sea, yo no me podía creer que yo estaba viendo en primera persona animales que llevaba viendo los documentales en la tele toda la vida. Mi cerebro de verdad le estaba costando mucho, y mira que ya era mayor, me refiero, he terminado la carrera y tal, tenía más de 20 años. Pero mi cerebro le costó mucho tiempo asimilar esto que estás viendo es real, lo estás viendo en primera persona, lo estás viendo cerca. Además, claro, al ver las cosas en vivo y directo, no solo ves, lo escuchas, lo hueles, lo sientes. En plan, es muy difícil de describir si no lo vives por primera vez. De hecho, por eso nos encanta hacer safaris con la gente, safaris y buceos y tal, para que sientan esto, ¿no? Pero, vamos, no se me olvidará a mí en la vida esa sensación de decir, ostras, Alberto, o sea, estás cumpliendo realmente uno de los sueños de tu vida, que es ver estos animales en libertad, sin duda. ¿Y tú, Sara, tienes algún recuerdo de algún animal de safari o que no sea un animal marino que igual que te haya sorprendido al igual que Alberto? Que no sea un animal marino. A ver, claro, al igual que yo le convencí para ir a Maldivas, él me convenció para ir a Sudáfrica. Que yo decía, a ver, ahí si no hay delfines, yo no quiero ir. Y De hecho, luego, fuimos y lo vimos. ¿cómo que fuimos y lo vimos? Que vimos también delfines en la costa. Ah, es verdad, claro, fuimos a la costa. Claro. Claro. Sí, pero bueno, si no contamos los Sí, sí. delfines, es que claro, es más o menos lo que le ha dicho. La primera cebra que yo vi también flipé porque era como, es que estoy viendo un documental en primera persona. Pero cuando me pasó con los guepardos, seguramente, ¿no? Bueno, con los guepardos es que fue como... Claro, porque llevábamos ya varios años yendo a Sudáfrica y mi animal terrestre favorito es el guepardo. Bueno, el tuyo también. Y nunca veíamos guepardos. O veíamos, pero a lo mejor muy lejos o súper rápido, no podíamos hacer fotos. No, un momento de decir, lo estoy viendo, lo estoy disfrutando, le hago las fotos, lo miro. No existió eso jamás. Y íbamos un año y no lo veíamos, íbamos otro año y no lo veíamos. Y era como... Y era a la vez frustrante, pero a la vez de, venga, tengo que seguir viendo para verlo, venga, tengo que seguir. Y luego al final, ¿qué fue? Ah, bueno, en ese viaje justo venía tu madre también. Es que se juntaron Es que tantas fueron cosas, muchas cosas fue un momento... Y paramos que no íbamos a parar en una charca. ¿Era por la mañana? Sí, sí, era muy temprano, ¿no? Si salimos del campo Íbamos sería por la las carretera, 6, serían las era muy 6:30, 7:30. Y dijimos, venga, vamos a salirnos aquí en la charca a ver si hay algo aquí en la charca. Pero era como que no sabíamos muy bien. Y paramos y había un guepardo con su cría bebiendo en la charca. Bebiendo tranquilamente, jugando para arriba, para abajo. Claro, y él con su madre en el coche, claro. Yo llorando, su madre llorando, todo el mundo llorando, los guepardos ahí. Muy bonito, fue muy, muy bonito. Muy chulo. Y luego el día del rinoceronte también estuvo chulo. Buah, ese día es que fue top. Íbamos con un grupo y era ya el último día de safari. Habíamos visto de todo, más o menos lo que la gente va buscando, ¿no? Pues león, leopardo y demás. Pero rinoceronte no habíamos visto. Y ya pues estábamos yendo ya casi en la carretera para ir al aeropuerto para irnos, pero todavía es safari esa parte. Sí, estábamos esa parte de la carretera es safari, pero ya como que está tan cerca del aeropuerto y tanto ruido, ya hay humanos cerca, que das por hecho que ahí pues prácticamente nunca se ve nada. Y nos íbamos a ir y entre los coches, el conduce uno y otro, llevamos unos walkie-talkies para comunicarnos y demás. Y de repente yo iba detrás y de repente escucho por el walkie, ¡ostras! ¡Es un rinoceronte! Y caí, me quedé y digo, ¿ha dicho rinoceronte? Y me asomo así y había un rinoceronte gigantesco delante de la puerta del aeropuerto y claro, y todos flipando y encima luego, vamos, que fue brutal porque cruzó por la carretera, estábamos los dos solos con los clientes, fue súper guay. Y luego en el aeropuerto ya, de camino a la costa, en el avión, mirando una revista, justo era el Día Internacional del Rinoceronte. Sí, fue como, wow, Una súper genial. emocionante. Claro, se juntaron ahí un montón de cosas. Todos llorando otra vez, bueno, ahí te atas a llorar duro. La verdad es que la sensación de compartir con la gente esos momentos, lógicamente es uno de los mayores motivantes para nosotros para hacer esto, pero
es increíble el ver a la gente cómo se emociona con las cosas que a ti te emocionan. Esto, la verdad es que nos gusta un montón. Y mira que nosotros dejamos claro y decimos por activa y por pasiva que no podemos garantizar el encuentro de ningún animal, porque por supuesto no atraemos con comida, no hacemos nada que pueda interferir en sus conductas y tal. O sea, al final nosotros es lo que la naturaleza nos regale en cada momento, pero cuando se ven estas cosas y tal es especialmente emocionante, la verdad. Sí. Y en Maldivas, ¿qué tipo de fauna hay? Ujú, A ver, terrestre hay relativamente poca, ujú. Porque el pero espacio, las islas son básicamente pequeñas, porque encima no hay hay... arena Ujú, y 3 palmeras. Es verdad. Hay zorros voladores, que es una especie de murciélago más grande del mundo, que ujú, son súper chulos, que no chupan sangre, que comen fruta. ujú. Que la gente siempre que viene es como, Dios, me van a matar. Y los ves ahí súper buenos en el árbol comiéndose su fruta. Hay garzas, hay cuervos, Ujú. cangrejos, ermitaños. Pero la cosa está bajo el agua. Sí, pero claro, luego lo gordo, gordo está bajo el agua. Sí hay prácticamente de todo. O sea, si eres un buceador que vas buscando nudibranquios, es tu sitio. Si eres un buceador que va buscando tiburones, es tu sitio. Si eres una persona que le encantan las tortugas, también es tu sitio. Es que hay prácticamente de todo. Mm. Es increíble, es brutal. Vale, que serían, digamos, depende del tipo de fauna que alguien quiera ver en un viaje, ¿no? Sería o ir hacia un sitio como Maldivas o ir en un safari a Sudáfrica. Y luego sabéis que Claro. en Sudáfrica también lo combinamos con la costa de Sudáfrica, Mm. que es la Garden Route, y hacemos parte del viaje en el safari y parte del viaje en la costa. Y allí en la costa sí que vemos también ballenas, delfines, vemos osos marinos también, pingüinos, y también es un viaje muy chulo porque es también como muy completo porque tienes la parte de tierra y la parte de agua. Sí, en ese aspecto Sudáfrica es súper completo porque es como lo mejor del mar y lo mejor de la tierra. Puedes hacer un safari top en el que se ven pues Big Five y infinitas especies más. Y luego vas a la costa y pues puedes ver ballenas, que nosotros vemos ballenas. De hecho, es uno de los mejores sitios del mundo para ver ballenas desde costa. O sea, la sensación de estar en la playa comiéndote un sándwich y que las ballenas estén saltando enfrente de ti es una auténtica locura. Las vemos también en barco, las vemos haciendo kayak, o sea, es una combinación top. Pero si lo que quieres es ir al agua para ver animales haciendo snorkel y buceo y tal, desde luego Maldivas es un destino top. Vamos a pasar un poquito a lo que es tema viajes, ¿vale? Y claro, cuando vas a destinos así, por ejemplo, a mi mujer me lo dice, yo no voy a ir ahí porque me tengo que poner 30 vacunas y no quiero que me pinchen. ¿Hay que tener tanta precaución cuando vas a algún sitio así, cuando vas a hacer un viaje de este tipo? A ver, en el caso, por ejemplo, de Maldivas, es un viaje súper fácil en todos los aspectos. Es muy fácil. Si vas en un viaje organizado, me refiero, si vas por tu cuenta, pues claro, Es hay muy complejo. 1200 islas, literalmente tienes que mirar a qué isla vas, porque vas ahí, si vas a más islas es un follón, pero por ejemplo, en nuestro caso, si ya tienes a alguien que te lo organiza, es súper fácil, no tienes que ponerte ninguna vacuna, no tienes que pagar ningún visado, son simplemente un formulario online que lo puedes hacer incluso en el aeropuerto, que es gratuito. A nivel de maleta, 3 bikinis, unas chanclas y unas gafas y eso, y si no te las damos allí. Y ya está, es que es muy, muy fácil ese viaje, en todos los sentidos. Sudáfrica sí que hay algunas, es verdad que no hay ninguna vacuna que sea obligatoria, ni para entrar en Sudáfrica, ni luego para volver a España habiendo estado en Sudáfrica. Sí que hay algunas que se recomiendan, dependiendo un poco de la época del año y también dependiendo del médico de sanidad exterior que te toque, te recomienda unas u otras, pero es verdad que son relativamente sencillos. Esto sí que es verdad que no se puede generalizar cada destino concreto, hay que investigarlo. Y nosotros lo que siempre decimos es eso, coger una cita en sanidad exterior, decirle voy a ir exactamente a este sitio, voy a estar este tiempo, en estas zonas en concreto, y que te digan, bueno, pues entonces te tienes que poner esto, esto y esto, o te recomendamos ponerte esto, esto y esto. Pues sí que es verdad que hay países en los que es obligatorio ponerse algunas vacunas, o que es obligatorio luego si vas a volver a España y has estado en un país determinado
tienes que ponerte una vacuna para poder volver o la tienes que tener puesta antes de ir para luego poder volver, pero es eso. Informarse en cada caso concreto es la mayor recomendación que podemos hacer, sin duda. El... ¿Son vuelos directos o hay que hacer transbordo? Pues mira, ahora para Sudáfrica creo que va a haber uno directo. Creo que en junio van a sacar uno que es directo, pero de momento, tanto Maldivas como Sudáfrica los hacemos con una escala. Una escala, sí. Sí. No es muy complicado tampoco. O sea, No. desde Madrid o desde Barcelona los cogemos y ahí dependiendo de la escala es una escala y ya llegas a destino. Sí. Y otra cosa que la gente tiene mucha curiosidad, yo tengo mucha curiosidad de los viajes, es la comida. ¿Qué es vosotros, cuando llegasteis la primera vez a Sudáfrica, por ejemplo, qué es lo que más os sorprendió de la comida de allí? Es que en Sudáfrica puedes encontrar de todo, ¿no? Sí, Prácticamente. la verdad es que Sudáfrica es un sitio en concreto. Allí, por ejemplo, Las barbacoas, ¿no? sí, se come mucha carne. En plan, es como la comida nacional, es lo que se llama el braai, que es pues, una barbacoa, pero que lo hacen de una forma especial, aderezando un tipo especial, con madera especial y tal. Pero Ahí puedes es verdad que al de final todo. Sudáfrica tienes que pensar que es, dependiendo de la zona en la que estés, ¿no? Pero en determinadas zonas es prácticamente como Europa, me refiero que puedes ir a un supermercado y encontrar absolutamente de Sí, todo, y no puedes tienes ir ningún a problema. restaurantes de variedades y encontrar diferentes tipos de restaurantes. Maldivas sí que es un poquito más limitante porque al final ellos sí que tienen que importar todo al 100%. Allí en Maldivas, lógicamente, no pueden prácticamente ni cultivar, o sea, por supuesto, tienen mucho producto local. El pescado, por supuesto, allí ellos al final han vivido toda la vida a base de coco y pescado. Con el coco hacen virguerías, hacen absolutamente de todo con el coco. Es una Puedes vivir en locura. una casa hecha de coco. Y Literal. los cubiertos de coco. O sea, al final lo hacen todo con coco y pescado, pero ahora ya cada vez más, al final también por el tema del turismo, Sí. ya ese tipo de cosas están muy, por lo menos en estos países, no digo en otros, pero en estos países, incluso nosotros vamos con gente que tiene, yo qué sé, con celíacos o que tienen otro tipo de cosas especiales a la hora de alimentarse, de alergias y tal. Sí. Y pueden comer perfectamente. Sí, al final los maldivos también, como realmente la mayoría de gente, pues va por el tema del turismo y demás, se han adaptado mucho a la comida pues, occidental y demás. En nuestro caso, donde nosotros vamos, siempre tienes la opción de buffet o de comida que es de allí, tradicional y demás, o la opción occidental, pues tienes pasta o tienes mucho arroz también, así en general y tal. Pero vamos, yo no diría que es un limitante la comida a la hora de ir para allá. No. ¿Y algún plato especial que digan, "Uf, aquí hacen lo que sea, que es para morirse"? El desayuno en Maldivas Sí, es lo el estaba masuni, pensando. ¿no? El masuni. Es un desayuno típico maldivo que lo hacen, son unas tortitas, como si te digo, unos crepes muy finitos, salados, y lo hacen con coco, atún, cebolla, lima Alguna verdura más a y veces alguna le meten y verdura tal. más, sí. Es con coco rallado, hacen así como una especie de mix. Y lo metes en la tortita y te lo comes. Es lo que ellos suelen desayunar, es como un desayuno así muy Potente. tradicional. Sí. Y sí que es verdad que Maldivas, más que Sudáfrica, también depende de la zona de Sudáfrica, pero el tema del picante lo llevan también. O sea, la Van cosa es que fuertes. si Sí, si tú dices no spicy, seguramente será spicy. Será spicy, claro, sí. Pero para ellos no será spicy. Claro, si ellos te dicen que es spicy, entonces olvídate. ¿Sabes? O sea, a no ser que seas una persona que te gusta mucho el picante. Esto pasa también en muchas zonas del sudeste asiático en general, pero es verdad que allí el picante lo lleva potente, como tú dices, pero lo que decimos, al final, nosotros también en concreto es que conocemos al chef y tal, al final le podemos pedir prácticamente de lo que queramos, pero nos hace, o sea, suelen hacer cosas preparadas para Occidente, realmente. Sí, ya nos conocen, ya saben cómo es la gente pues, de Europa y tal, que el spicy regular. Poquito, sí. Estuvimos en Sri Lanka, en la casa de la señora, que estábamos en casa de una familia, quedándonos allí, que tenían unas casitas y demás. Y nos dijo, ¿queréis preparar la cena conmigo? Tal, claro, tal.
y estuvimos en su cocina, haciendo tal, no sé qué, y nos dijo, ¿es spicy o no es spicy? Y dijimos, no, no es No, spicy, no. no es spicy. Y teníamos que empezar a Claro, meter chile, y chile, empezamos a meter chile, chile, y yo, esto es más rojo que el demonio, y digo, ¿pero esto es spicy? Y me dice, no, esto no es spicy, no, no es". Y yo, guau, pues no me gustaría saber cómo es el spicy tuyo, ¿sabes? O sea, en Sri Lanka sí que es verdad que el tema del Me picante, acuerdo. ojo, Me decía, más, no, más no, que si esto está Maldivas. roja, cuando yo me lo como está rojo. Claro. Pero, ¿verdad? Y yo, no es menos mal. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cómo pasáis de... nos habéis dicho antes, oye, veníos para Maldivas, que aquí trabajo para vosotros, a decir, ¿y si organizamos nosotros esto? Mm. ¿Cuándo disteis el paso de, digamos, ser trabajadores a, venga, vamos a nosotros a hacerlo porque sabemos que se puede hacer mejor, vamos a hacerlo? Pues la cosa empezó cuando ya llevábamos unos meses viviendo en Maldivas, pues lo que decíamos antes, que salíamos todos los días al mar con los clientes para ver animales al final. Y vimos que algunas prácticas que se hacían no eran lo que para nosotros es correcto para los Ujú. animales, ¿no? Pues se acercaban mucho a los animales, los tocaban o los agobiaban o no mantenían la distancia y demás, Nos dan de comer. les daban de comer. Y sobre todo nos pasó, lo que nos marcó antes y después fue con el tiburón ballena, sobre Desde todo. luego. Al final el tiburón ballena es como el animal top que toda la gente quiere ver en Maldivas, ¿no? Entonces, claro, nosotros justo en la isla que vivíamos es donde se ve durante todo el año. Entonces, toda la gente de Maldivas de diferentes islas va ahí todos los días a buscarlo porque es donde más se ve. Además, todos los barcos entre ellos tienen grupos de WhatsApp y demás, que en cuanto un barco ve un tiburón, se avisan entre ellos, Sí. ¡pum! Y van todos, ¿no? Al final, pues cada tour operador quiere que sus clientes estén contentos, quiere que todo el mundo lo vea, quiere pues, que les den propina y demás. Entonces, claro, todo el mundo quiere que sus clientes lo vean lo mejor posible y al final es entendible que tú pagas un dinero por un viaje, que vas a buscar un animal en concreto, recorres miles de kilómetros, tú lo quieres ver, pero claro, cuando sois 200 personas en el agua, con un animal la cosa se complica. Entonces, esto era día tras día, y día tras día, y día tras día, y veíamos algunas conductas, tanto de clientes como de guías, inaceptables, de tocar al animal, de incluso la gente se pega en el agua, te coge, te pega, te con codazos, te coge la máscara, te la tira, las aletas. Es una guerra campal constante que al final, o sea, ni siquiera podríamos disfrutarlo. O sea, era cuando yo veía en la pizarra que al día siguiente tocaba ir a ver el tiburón ballena, digo, no me apetece pelearme con la gente de la otra vez. Ujú. O sea, al final era el animal nadando, Alberto en un lado así, yo en el otro lado así, recibiendo leches de la gente de decir, es Keep the que, distance, don't touch it. o sea, Es que y claro, al final pues muchos clientes también eso lo ven. Hay mucha gente que no, porque tú al final lo estás viendo, estás en shock, Ya. no estás pensando en otra cosa y sabes que a lo mejor tampoco lo piensas en ese momento. A lo mejor tú lo ves desde fuera o cuando sales y dices, lo que acabo de hacer no está bien, lo que acabo Ujú. de vivir no está bien. Y mucha gente incluso ya salía del agua llorando de es que esto que ha pasado yo no me lo esperaba así, no pensaba que iba a ser así, esto no me lo han vendido así. Y ya era como, ¿sabes? La gente nos decía, oye, no hay una manera de hacer las cosas diferentes que no sea así. Ujú. Y entonces ya ahí nosotros empezamos a darle vuelta y decir, es que esto no está bien. Le decimos tiburón ballena como otros animales, pero lo que más así, más shock es el tiburón ballena. Ujú. Y ya empezamos a darle vuelta y decir, es que hay gente que de verdad no quiere hacer las cosas así. Vamos a darle a esta gente la oportunidad de hacer las cosas bien y de aprender a disfrutar de los animales con respeto y de una manera ética. Y entonces de ahí nació, básicamente. Sí, de hecho, yo me acuerdo de un día en concreto que Sara salió llorando del agua, en plan, es que esto no puede ser, es que esto es un auténtico desastre lo que sería aquí y tal. Y me acuerdo que le dije, así también con el enfado y todo esto, es que esto, si lo hiciéramos nosotros, lo podríamos hacer muchísimo mejor. Si es que realmente sabemos hacerlo, sabemos cómo lo podríamos hacer y tal, y lo podríamos hacer. Y ahí como yo creo que se sembró un poquito la semillita, luego estuvimos rumiando, dándole vueltas y tal. Y pues eso, al final decidimos hacerlo para poder, porque al final nosotros fuimos los primeros que habíamos ido a Maldivas
porque queríamos ver el tiburón ballena y otro tipo de animales, y que fuimos partícipes de esto, por supuesto, por desconocimiento, porque al final la mayoría de gente que hace las cosas mal con los animales no lo hace porque quiere dañar al animal, sino lo suelen No, no hacer te das por cuenta. desconocimiento, incluso en el momento tú te dejas llevar por el guía, o sea, si el guía, que es el local, que está allí, que sabe lo que hace y tal, te dice que hagas algo, pues tú le haces caso, Sí. ¿no? Lógicamente. Total. Entonces, pues, nosotros lo habíamos hecho, pero dijimos, bueno, entendemos que todo el mundo quiere hacerlo porque nosotros lo hemos hecho, pero vamos a intentar dar la oportunidad de hacerlo de otra manera, que sea realmente responsable y respetuoso. Y como dice Sara, ahí nació un poco todo. Aún así, a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, y es que para nosotros, o sea, nosotros, de hecho, en las redes sociales lo que divulgamos y tal, ya sea tiburón ballena o el animal que sea, la actividad con animales que sea, a nosotros nos gusta poner el foco en el turista. Al final somos nosotros los que elegimos lo que hacemos, más allá de que un guía te diga que hagas algo o lo que sea y tal, al final tenemos que entender que los guías locales son personas que viven de eso y que necesitan ese dinero para sobrevivir, para comer, como haríamos nosotros con cualquier otra de las actividades. Igual que ponemos el ejemplo de los cazadores furtivos, al final ellos normalmente son los que menos ven de eso, al final son grandes mafias lo que lo llevan en ese caso, o entonces al final nos gusta poner el foco en el turista porque nosotros somos los que podemos decidir, los que tenemos la oportunidad y el privilegio de poder elegir qué hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, por eso trabajamos mucho al final la educación ambiental. Creo que lo más importante es que nosotros como turistas tengamos la información necesaria para poder tomar las decisiones correctas. Y sobre todo otra cosa que nos gusta, aprovecho también en este aspecto, es el hecho de que consideramos que el turismo al final es como cualquier otra industria que funciona como el mercado, al final con la oferta y la demanda. Entonces, nosotros llevamos muchísimos años diciéndole a un guía concreto de una actividad concreta, yo quiero ver este animal, quiero que me garantices que voy a ver este animal, porque si no yo no voy a hacer la actividad contigo, o sea, yo no voy a ir para allá para no verlo, yo lo que quiero es que me garantices que lo voy a poder ver, y si no lo veo, encima luego te echo la bronca, te digo que no te pago porque no lo he visto, porque cómo te voy a pagar si me has llevado a ver un animal y no lo he visto y todo esto. Entonces, al final, los guías lo que quieren es que tú lo veas y hacen lo Claro. posible para que tú lo veas porque lo que quieren es que tú estés contento, ¿no? Entonces, si nosotros cambiásemos ese discurso y en vez de decir yo lo que quiero es que me asegures que lo vas a ver, si nosotros les dijéramos lo que quiero es intentar verlo, pero de forma respetuosa, sin dañarlo, sin molestarlo, sin tener que impactar en su conducta natural y tal, al final ellos lo que harían sería eso, intentar poner en su eslogan que son el más responsable, el más respetuoso, el tal, ¿sabes? Al final, si ellos vieran que lo que se pide es eso, ellos ofertarían eso, ¿no? La gente al final lo que oferta es el 20 que vas a ver esto, vamos a hacer todo lo posible, vamos a estar X horas fuera, yo estoy en contacto con otra gente para poder verlo y tal, no sé qué, incluso se hacen ofertas de si no lo ves al día siguiente tienes un porcentaje de descuento para poder volver a intentarlo y tal, no sé qué, poniendo en foco en el que sí o sí el objetivo es ver el animal. A nosotros, o sea, nosotros estamos totalmente en contra de eso, creemos que el hecho de estar en un sitio y toda esa parte de búsqueda del animal es una parte mágica también de este tipo de actividades con animales. Entonces, por eso creemos que el foco, sin duda, somos nosotros los que decidimos qué hacemos, cómo lo hacemos y con quién lo hacemos, sin duda. Totalmente de acuerdo. Nadie. Yo hace 2 años estuvimos a la familia de viaje y fuimos a Madeira y cogimos una excursión para ver delfines y ballenas y no vimos ni delfines ni ballenas. Pero es lo que tú dices, es el momento, la propia excursión, el ir, Claro, iba con mi hijo, mira, vamos a mirar allí, mira, vamos a mirar para allá, vas en el claro, barco, es el viaje en sí, no el hecho de ver o no claro. ver una ballena o un delfín. Claro. Es algo que nos pasa, por ejemplo, con los safaris, como ha dicho Sara, ¿no? Pues normalmente pues hay animales que son más icónicos que la gente quiere ver, pues, llámese el león, elefante, leopardo, este tipo de animales. A nosotros nos gusta muchísimo poner en valor cualquier especie que veamos. O sea, al final, nosotros cuando estamos guiando algo sabemos y partimos de la premisa de que la gente quiere ver esos animales y lo vamos a intentar. O sea, nosotros en segundo plano estamos intentando ver esos animales porque entendemos que tú como cliente quieres ver esto también, pero nosotros nos encargamos de poner en valor
todo lo demás también. Es decir, estás viendo una cebra, ponla en valor, porque tú en España no puedes ver ninguna cebra. Has venido hasta aquí, estás viendo cebras, estás viendo ñúes, estás viendo impalas, estás viendo el animal que sea, pues lo ponemos en valor, además de, por supuesto, el valor intrínseco que tiene cada especie y tal, pero decir, vale, pues a lo mejor no son animales tan famosos, pero al final tienen un valor y es increíble que lo puedas ver aquí y tal, entonces es algo también que nos gusta resaltar. Es como si tú, por ejemplo, en esta actividad que quieres ver delfines y ballenas, tú quieres ver delfines y ballenas, pero si sales y no ves nada o ves solo delfines, pues no te quedes con el... Es que hay mucha gente que es así, que tú le preguntas qué tal ha ido. Bien, hemos visto delfines, pero no hemos visto las ballenas. ¿Sabes? En plan, no te quedes con esa parte de no he visto las Claro. ballenas, quédate con la parte de he visto los delfines en este caso, ¿no? O lo que sea, es un poquito también lo que intentamos transmitir en los viajes. Y en los safaris que organizáis, ¿qué tipo de animales de fauna se puede ver? De todo. De todo, desde aves, rapaces, hasta grandes mamíferos, pequeños mamíferos, todo lo que tú ves, Anfibios, reptiles. anfibios, reptiles, todo lo que tú ves en los documentales, más todo lo que no sale en el documental. Correcto, claro, porque eso es Porque algo en que... el documental solo te enseñan el león, la hiena y poco más, pues que aparte hay muchas más cosas. De hecho, nosotros que vamos en concreto a Kruger, lo hacemos ahí porque es donde hemos ido muchas veces, que lo controlamos un montón y tal. De hecho, nosotros somos los que vamos llevando nosotros nuestros propios coches y tal allí con la gente. O sea, allí puedes ver, hay más de 500 especies de aves, más de 150 especies de mamíferos. Además, hay gente que solo va ahí, solo para ver pájaros. Claro, correcto. Las aves, o sea, hay muchísima gente que va para lo que se llama el birding, para ver aves, porque sobre todo para las migratorias hay épocas en concreto en las que se juntan 500 especies de aves. Y luego, en general, todos los animales que tú pensarías de un documental de de las 2 de la tarde, pues los puedes ver y además muchísimos otros, porque hay muchísimas especies de antílopes, de pequeños mamíferos y tal. ¿Verdad? Prácticamente cualquier cosa que se te venga a la cabeza lo puedes ver allí y es que es increíble. La verdad es que es una locura. Además, tú allí, o sea, para mí es como el momento perfecto de la vida, de decir, bueno, ¿cuál es mi objetivo de hoy? Es salir con el coche a dar vueltas, a ver qué encontramos. ¿Sabes? Simplemente a ver qué nos regala la naturaleza, a ver qué animales vemos. Y luego eso, poner en valor especies que normalmente la gente incluso tiene, igual que pasa con los tiburones, por ejemplo, pasa con las hienas. La gente no les tiene mucho aprecio a las hienas por el Rey León, porque son las malas de la película y porque al final en los documentales siempre salen como las carroñeras que les roban en la comida a los demás y todo esto, cuando en realidad no es así. De hecho, ya son depredadores y hay más veces que los leones les roban comida a las hienas que al revés. Pero luego vas allí y la gente lo ve en persona y es que le cambia la mentalidad totalmente. Tú ves una cría de hiena y te enamoras. Claro. Y como eso con muchísimos animales que la gente ni siquiera sabe que existen, en realidad. Sí. Y a mí, joder, las hienas siempre me acuerdo de es que no sé cómo se llama, un chico que se hizo de repente tuvo un boom muy grande porque salía mucho en redes, pues está allí y siempre salía jugando con leones, jugando con hienas, tal. Sí, el chico que es rubito con el pelo corto, sí, ¿no? sí. Y alguna vez que lo he visto, y él y mucha gente dice, cuando, o sea, conectas con un animal, o sea, como una hiena, no hay nada parecido en el mundo. Es verdad que nosotros no hemos tenido la oportunidad de tener un encuentro así cercano. Desde luego, igualmente, ese tipo de cosas, de situaciones hay que tener mucho cuidado también, incluso en redes sociales. Luego se idealizan muchas cosas y tal. Pero luego eso bajarías del coche y te pondrías a acariciar una hiena. Ya te digo yo que no, pero ni una hiena, ni un león, ni nada, me refiero. Eso luego la gente hace que toda la gente que ve esos vídeos quiera acariciar un león. Claro. Que a lo mejor en vez de ir a hacer un safari sostenible, va y paga a una granja de leones que están en malas condiciones solo porque quiere tocar al león. Correcto.
pero las hienas de hecho son animales súper sociales, tienen sociedades matriarcales, las hembras son las que lideran las familias, los grupos, son hiper inteligentes, hay estudios que lo demuestran, de hecho las hienas se supone, o sea, está estudiado que pueden llegar a contar hasta 10 como para saber si son más o menos en número, como para poder enfrentarse a un potencial enemigo o no. Son además entre ellas, o sea, sus relaciones sociales son muy estrechas, o sea, son animales hiper interesantes, a nosotros nos flipan las hienas y es uno de esos animales que están demonizados a nivel social y que luego cuando la gente tiene la oportunidad es que los ves 5 minutos y te cambia la idea totalmente, ¿no? Es como si tienes la oportunidad de ver un lobo en estado salvaje, te cambiaría la idea total de lo que tú tienes del típico lobo enseñando los colmillos y tal, o sea, no tiene nada que ver con eso. O con un oso que está ahí tranquilamente a su cola y tal, no tiene nada que ver con lo que nos hacemos a la idea. Las películas, a ti si te gusta mucho el cine, a nivel de biología y tal, hacen mucho daño en muchos aspectos, la verdad. Igual que por otro lado, al contrario, porque hacen amar muchas especies, desde luego, a determinadas especies les ha hecho mucho daño. Sí, sí. De tema, lo que sería entrar en tema safari, tema de viajes, algún apunte que podáis darnos, algo que no os haya preguntado, que no haya salido. Por ejemplo, un apunte sería, por ejemplo, si alguien quiere viajar al Parque Nacional Kruger, ahí es un sitio donde tú puedes alquilar un coche y conducirlo tú por tu cuenta. Es posible. Pero, por ejemplo, yo nunca recomendaría a nadie que no tenga experiencia o que se haya formado un poco en ir, porque sí, pues venga, pues me voy a Sudáfrica, alquilo un coche y me voy a ver elefantes y leones, porque tienes que tener muchas cosas en cuenta. O sea, tienes que saber cómo conducir, leer a los animales, cómo está la manada, si están agresivos, si no, si puedes cruzar la carretera, si no puedes, si tienes que esperar. Por ejemplo, eso es una cosa a tener en cuenta. Así que si en este caso Kruger, si no estás formado, digamos, para hacerlo así, pues es mejor que vayas con un guía local o con gente, por ejemplo, que esté formada y eso sería una buena opción. Y de cara a lo que nosotros ofrecemos, nosotros organizamos, lo que hemos dicho nosotros en los viajes que hacemos, siempre vamos como guías. Nosotros estamos in situ, no es al estilo más tradicional de agencia de viajes, de que te organiza un viaje y vas. También lo hacemos asesorías y te ayudamos a preparar todo por si tú quieres ir por tu cuenta o no te coinciden las fechas con nosotros y tal, también lo hacemos y además te mandamos un documento exclusivo con toda la información que nosotros tenemos, que es súper importante para la hora de ir y todo esto. Pero para los viajes que grupales que nosotros organizamos, nosotros vamos in situ como guía, ya sea a Maldivas o Sudáfrica, nosotros vamos 100%, más que nada porque es la única manera en la que podemos garantizar que las cosas se hacen con respeto a nivel de animales, me refiero en este caso, y de comunidad local. Nosotros, o sea, podemos recomendar gente, o sea, gente de allí que lo hace y todo esto, pero como para que el global de todo el viaje es que nosotros somos muy puristas, en plan, lo hacemos súper meticuloso todo y tal en ese aspecto. Entonces, como para garantizar que todos los encuentros son responsables, en el caso de Sudáfrica en el safari y en la costa, en el caso de Maldivas, haciendo snorkel o buceo o lo que sea, nosotros vamos, así también podemos salvar esa barrera que es para algunas personas el tema del idioma, por ejemplo, el tema del viajar a otro destino si estás solo, a lo mejor a la gente no le gusta viajar sola y prefieren irse a un grupo guiado con nosotros y tal. Y además de que nosotros, además de las actividades que hacemos, por supuesto nos gusta dejar tiempo libre para que la gente disfrute su ritmo, tenga su tiempo y todo esto, pero también hacemos presentaciones de biología y conservación y cultura de ambos destinos. Cuando estamos allí, por las tardes salgamos un momentito y ponemos una presentación y os comentamos algunas cositas porque al final, cuanto más conoces algunas cosas, más valor le das luego cuando la ves, ¿no? No es lo mismo que veas una especie, me invento, no sé, una manta y te gusta la manta, pero si encima sabes un poquito de su biología, lo que es, unas pinceladas mínimas sobre todo, y también su estado de conservación, que se encuentra en peligro de extinción respecto a esto, el tema de corales y todo eso, entonces ese tipo de cosas
nos gusta hacerlas también para poner un poquito más en valor lo que luego vamos a ver en el Sí. agua o el safari. Porque al final, si tú, pues, un safari, digamos, al uso que todo el mundo está acostumbrado a tales, vamos, mira un león, hazle la foto, ¿tienes la foto? Ok, siguiente animal. Mira, una jirafa, hazle la foto, ¿tienes la foto? Ala. Entonces, al final, creemos, bajo nuestra experiencia, que si tú al final, ok, hay un león, le has hecho una foto, vale, pues ahora nos vamos a quedar aquí 5 minutos viendo qué está pasando para que entiendas lo que está haciendo y te cuento que está en peligro por esto, por esto, por esto. Y al final tú, entendiendo lo que estás viendo, también eso es justo lo que tú has dicho, aprendes un poco a valorarlo y que, o sea, nosotros, uno de nuestros objetivos principal también, o sea, no es un viaje, no tienes que ser biólogo para venir a nuestros viajes. Menos, de hecho, la mayoría de gente que viene no lo O es. sea, ni siquiera tienes por qué ser un amante de los animales. O sea, tienes que tener ganas de viajar y de hacerlo bien. O sea, es más, incluso a Maldivas mucha gente nos viene con miedo al mar, Claro, bien, pero sí, con literal. pánico Pero al mar, literal. diagnosticado Ujú. de que no se puede meter y sale y a los 2 meses, ¡buah! Me saca el curso de buceo, me encanta. No sé qué. O sea, ese es nuestro objetivo. Eso es súper gratificante. Sí, mola mogollón. Y luego también, uno de estos objetivos también es que tú en tu próximo viaje que hagas por tu cuenta no sé dónde, digas, oye, mira, he visto este santuario de elefantes. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Es seguro? ¿Es de verdad un santuario? O sea, ya es hacer ese clic en la cabeza de las personas que cuando vayan a viajar y hacer actividades en naturaleza con animales, que se replanteen un poco cómo hacer las cosas. O sea, ese clic de decir, vale, voy a informarme y ver que este santuario de verdad es un santuario, o cómo hacen las cosas, o por qué aquí sí que me dejan tocarlo, entonces esto ya no me cuadra. Entonces, ese clic en la cabeza de las Sí, personas. para nosotros la educación ambiental durante todo el viaje es súper importante. O sea, que la gente no se quede con el esto de que va a ir a un viaje a estudiar, ni mucho menos. Al final es un viaje hiper disfrutable y tal, que te lo vas a pasar bien todo el tiempo, pero nosotros, de forma secundaria, te vamos colando cosas. Te vamos colando coletillas y tal así, que hacen un poquito esa transformación a nivel de lo que hablábamos de que seas un turista un poquito más responsable y que tengas mayor capacidad de tomar decisiones en el futuro respecto a otros viajes y tal. Se me ocurren dos cosas que... O sea, una pregunta que ha salido antes, la has nombrado tú, y me gustaría saber tu opinión, al igual que te he preguntado por los zoos, y luego se me ocurre algo parecido a un juego, ¿vale? Pero lo primero, lo has dicho tú antes y lo has nombrado varias veces. Aquí en España, el lobo. Vosotros, aunque os habéis dedicado a otro tipo de, digamos, de fauna, otro tipo de lugar, la batalla esta que hay siempre con el lobo ibérico, vosotros como biólogos, ¿qué opináis? ¿Quieres hablar tú? Tírale. Bueno, yo es que opino que ningún biólogo, ecólogo o gente relacionada te podría decir que no es beneficioso que el lobo esté en la península ibérica por muchos motivos diferentes. Dejando aparte el principal, o sea, como el que nosotros como biólogos y amantes de la naturaleza podríamos tener en mente, que es pues, el valor intrínseco que tiene la especie. Es una especie que merece vivir igual que cualquier otra especie, igual que los seres humanos y tal. Y además, en este caso concreto del lobo, es una subespecie que solo se ve aquí, por lo que tiene un valor aún mayor, ¿vale? Es decir, si nos cargamos a los lobos de España, esa subespecie ya no existe en ningún otro sitio del mundo. Pero es que va muy relacionado con lo que hemos comentado antes de, por ejemplo, los tiburones de los depredadores, de que son especies clave en los ecosistemas. Los lobos lo son y muchos problemas en los ecosistemas que tenemos actualmente es porque ya ha desaparecido el lobo de esas zonas. Antes el lobo estaba extendido a toda la península ibérica prácticamente y ahora ya está arrinconado en algunas zonas del norte, noroeste de la península. Bueno, y Europa también, o sea, y Europa y Portugal, perdón. Pero de verdad, o sea, el lobo lo que pasa es que, pues como todo, se ha demonizado en este caso, no ha sido por las películas, aunque luego ya se convirtió también en todos los cuentos, el malo es el lobo, en plan, eso pasa, o sea, es algo que ha ido irrigado la cultura española en este caso, o de la península ibérica, pero a día de hoy es que ningún estudio científico te podría decir que es mejor para
ningún factor, incluida la ganadería, incluida que por supuesto es uno de los mayores problemas que hay, es el hecho de los ganaderos dicen, bueno, pero es que yo tengo vacas, tengo ovejas, tengo otros animales y pues viene un lobo y la caza, entonces eso es un problema para mí, que por supuesto que lo es y lo entendemos, pero hay una cosa que la gente no tiene, bueno, esto es que nos daría para hacer otro podcast, pero bueno, que hay una cosa clave también y es que si nosotros vamos cazando lobos, al final las manadas de lobos que hay se hacen más pequeñas. Al hacerse más pequeñas quiere decir que tienen menos potencial de depredación. Es decir, una manada de 15 lobos o 10 lobos puede depredar un ciervo perfectamente, puede depredar un animal grande, enorme, sin ningún tipo de problema. Si en una manada de repente hay 4 lobos, a lo mejor dicen, no, es que yo ya no puedo cazar este ciervo, así que lo que voy a cazar es esta vaca que está aquí, Claro. porque me es más sencillo cazarla, aunque me suponga más riesgo, porque yo sé, porque los lobos lo saben, por supuesto, que hay humanos por ahí que además les meten caña, que hay perros algunas veces que les meten caña. Entonces, aún así ellos dicen, bueno, pues yo me la juego y voy a ir aquí a intentar cazar algo de este ganado en vez de una presa salvaje, porque es que realmente no tengo potencial en la manada para poder cazar esto. Esto hay estudios que lo demuestran, está totalmente demostrado. Que cuando nosotros vamos mermando la población de lobos, se hacen menos poderosos como depredadores y hacen que ellos elijan esas presas de ganado, aún sabiendo que es más peligroso para ellos. Eso por un lado. Si lo que hacemos, si me dices, bueno, Alberto, pues en vez de disminuir la cantidad de lobos, los erradicamos y ya está. Si ya no hay capacidad, o sea, no hay posibilidad de que ataquen a la ganadería, ¿no? Cuando esto pasa, lo que pasa es que lo que decimos, tú has extraído al depredador, a la especie clave, entonces en ese caso lo que hacen es que se reproducen sin control los herbívoros, ¿vale? Ciervos, otros ungulados, gamos, corzos, lo que sea, Lo que hemos hablado de los tiburones al final. este tipo de animales, eso hace que haya, por ejemplo, muchas enfermedades transmitidas de zoonosis de estos animales salvajes a la ganadería, que tiene con los problemas que esto conlleva, por supuesto, de muerte de animales, que al final esto todo lo que estamos hablando es dinero, o sea, al final el problema es el dinero. Si luego me mata una vaca, yo estoy dejando de tener un rédito económico y eso, por supuesto, es 100% entendible, o sea, yo no puedo defender el hecho de que, bueno, pues te han matado a la vaca y ya está, te aguantas, o sea, eso no puede ser así. Lo que tiene que haber es por parte, en mi opinión, por supuesto, lo que tiene que haber es por parte estatal unas compensaciones que sean reales, que no sean, no, yo te compenso y pasen 2 años y no hayas recibido nada o que recibas 100 euros, no puede ser, tienen que ser compensaciones reales que inciten a que los ganaderos permitan y no vayan por su cuenta cazando lobos, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? En este caso de enfrentamiento entre ganaderos y lobos. Y luego también tendría que haber un poco más de conciencia y de poner medios para que esto no ocurra, la depredación de lobos a ganado, me refiero. O sea, está también, porque hay muchos estudios, como has dicho, nosotros nos hemos dedicado más a otros animales, a otras zonas, pero por supuesto esto es un tema hiper importante en España, entonces hemos estudiado mucho de esto también, estamos bastante informados y está muy datado. Por un lado, que la mayoría de depredaciones de ganado, o sea, de muertes de ganado que se atribuyen a lobos realmente son perros salvajes, no lobos, son perros que los dueños los han abandonado y se han ido reproduciendo y al final exactamente y han atacado a un ganado. Lo que pasa es que se atribuye al lobo para poder conseguir estas compensaciones y poder cazarlo y tal, eso por un lado. Y luego por otro, hay que tener en cuenta que está datado, como te he comentado, que poniendo un perro baja más del 90% la depredación de los lobos, porque los lobos, o sea, al haber un perro, o sea, tú tienes que tener en cuenta que un lobo es como cualquier otro depredador, que lo que busca es que algo sea lo más eficiente a nivel energético posible. Entonces, yo, ¿para qué me voy a enfrentar a un perro primero para después tener que cazar algo, ¿no? O sea, realmente los ganaderos que más sufren de ataques de este tipo es porque, uno, los animales los tienen sueltos, las vacas o lo que sea, los tienen sueltos en el monte
y sin vigilancia. Hay veces que los tienen semanas sin ni que siquiera que haya un pastor allí, me refiero. Y esto es un problema porque al final son animales que si están allí y tal, pues los lobos tienen más acceso a eso, sin perros, sin vallados, sin alambradas, sin nada. Entonces, a la mínima que se pusieran un poquito de medios, está demostrado que baja muchísimo. Perdona por toda la chapa que te he soltado, pero es que al final es un tema muy, muy importante el tema del lobo y que crea muchísima controversia y que, por supuesto, todo intentado darte algunos argumentos mínimos como para poder decir que realmente yo dudo que alguna persona que esté metida en el mundillo te diga que sería beneficioso eliminar a los lobos. Realmente es que no habría por dónde cogerlo, por así decirlo. Un jueguito se me ocurre, ¿vale? Antes hemos sacado el tema de tiburones y ha dicho Sara que la película de Tiburón ha hecho mucho daño a la especie. ¿Cuál diríais vosotros, aparte de la película Tiburón, que es la película que, o sea, que hayáis visto, que os hayáis pasado los dos diciendo, ¿cómo pueden decir esto? O sea, os habéis pasado diciendo, pues esto no es posible, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la película más absurda, podríamos decir, sobre cosas que hablen de animales? Hay una que es malísima, pero es que la película es mala. ¿Cómo se llamaba? ¿Sharknado? O algo así. Pero que esto no tenía ni pies ni cabeza. ¿Sabes cuál es? La de Sharknado. Sí. Claro, eso ya es. Bueno, eso ya es rollo que se te ha ido la pinza. Pero así de tal. Mira, por ejemplo, otras películas que han hecho daño que no lo parecen tanto, por ejemplo, películas como Nemo, hace que de repente, o sea... Sí, que lo que es el efecto Nemo, ¿no? Correcto. O sea, eso la niña con el pececito. O sea, eso tiene una parte buena si supiéramos coger las cosas de determinada manera y si tuviéramos una educación ambiental un poquito más profunda, de decir, ¡buah, esta especie me encanta! Y eso es muy bueno porque de forma normal eso hace que tú quieras proteger la especie. Pero lo que pasa es que en este caso lo que ha hecho, de hecho creo que con Zootropolis 2, ¿no? iba a decir. Con la víbora azul que con sale, Zootropolis 2 ha pasado. Que además está muy bien porque además han querido darle ese toque de que la serpiente es buena, porque normalmente las serpientes también se pintan como las malas, pues en este caso es como buena, que está genial. Lo que pasa es que los humanos tenemos una capacidad de llevarlo todo al extremo, de decir, lo que quiero es tenerla en mi casa. Igual que pasó con Nemo, pasa con muchas especies, y al final pasa eso con los animales en las pelis y cuando los pintan como los malos de la peli, los odiamos a muerte. Claro. Y cuando los pintan como los buenos, se incrementa el tráfico ilegal de esa especie infinito porque todo el mundo los quiere en su casa y el mercado negro se dispara. Ya. Entonces, pues claro. Es uno de los mayores problemas de biodiversidad también. Pues claro. O sea, por ejemplo, se me ocurre, esto es más relacionado con el buceo, pero por ejemplo, creo que se llama 40 metros. ¿Cómo se llama la película esa? ¿Cuál? 42 metros. Puede ser, que está que como que la buceadora acaba como en una jaula porque hay tiburones alrededor y todo esto y tal. Hay, a nivel buceo hay incongruencias por todos lados, me refiero, hay cosas que no podrían pasar en la vida y esa película, por ejemplo, es... Sí, me acuerdo que pasaba con el aire o algo así que claro, decía, correcto, pero, no sé cuánto pero ¿cuánto tiempo lleva? Claro. Ay, digo, no puede ser. Y al final es todo enfocado al hecho de que fuera había un tiburón y que estaba esperando que sacara la cabeza de la jaula para depredarla, ¿no? Cuando al final es que los tiburones eso no en las pelis de tiburones yo no he visto ninguna que sea alguno de la peli. No, bueno, en Nemo se intentan hacer vegetarianos. Bueno, sí, claro, que no comen peces los y tal. peces son amigos, no comida. Claro, luego es verdad que se le va un poco la pinza en cuanto huele un poquito de sangre y tal, pero bueno, es que en general suele costar, ¿eh? Suele costar que... Y si te pones ya a nivel de rigor científico, también es complicado, es complicado. No sí. No puede ser. Pero sí, películas como Nemo y tal, es que nosotros nos lo llevamos todo al extremo, la verdad. Pues, a ver, estamos llegando al final, ¿vale? Y no sé si habéis visto algún otro capítulo del podcast y habéis llegado al final.
Pues al final no, la No, verdad. No, al final. No, eso suele pasar. Y entonces, aquí tenemos una cosilla. A todo el mundo le pido 3 cosas, Vale. que son 3 recomendaciones. Ujú. Pero vosotros sois la primera pareja que participa aquí, así que no sé, o sea, podemos hacerlo de 3 maneras. O sea, que cada uno me dé lo suyo, que sea una respuesta consensuada, o si queréis jugar un poquito más, que cada uno dé la respuesta que cree del otro. Ostras. Pues no sé. Es muy ¿cómo es? sencillo, ¿vale? Es muy sencillo, porque yo a todo el mundo, fuera ya del tema que estemos hablando, le pido, son 3 recomendaciones que son un libro, una Ujú. película y música. Vale. Entonces, ¿cómo lo queréis hacer? ¿Cómo quieres hacerlo? A mí me da igual. ¿Lo hacemos en conjunto? Venga. Es que yo creo que más o menos van a ser las mismas respuestas. Entonces lo hacemos en conjunto. Lo único porque- que no sé si podemos adaptar y la película puede ser un documental. Perfectamente. Como si Vale. fuéramos documentales. Sí, perfectamente, sí, sí. Es que tú has dicho que eres algo friki y nosotros lo Tenemos hacemos documentales también, y pero Disney. en ese aspecto. Sí, sí. Perfectamente. Vale. Venga. ¿Por cuál empezamos? Por el ¿De que libro? queráis. ¿Libro? ¿Quieres recomendar el último que te has leído? Que me parece una que debería estar en los colegios. Sí, La sabía que verdad. ibas a decir eso. Venga. Vale, pues se llama La naturaleza de la naturaleza. Se llama así, La naturaleza de la naturaleza, de Enric Sala, que es un científico marino, un biólogo marino hiperreputado en España a nivel mundial. Eh, la verdad es que no lo descubrimos hace mucho, lo descubrimos hace poquito y lo que hace es justamente Mm. dar explicaciones de muchas cosas científicas y poner en valor ecosistemas, especies y todo esto, pero de una forma y con un lenguaje que todos podemos entender, y no solo que todos podemos entender, sino que a todos nos llega de verdad. Es decir, lo que hemos estado comentando de no hay que proteger esto porque sí, sino te digo que te beneficia a ti directamente el Sí. proteger esto. Entonces, de verdad que a nivel de educación ambiental general, o sea, esto lo hemos tenido consensuado porque hemos dialogado mucho sobre este libro y para nosotros debería ser un libro de lectura obligatoria, la verdad, porque yo creo que si todos leyéramos ese libro, todos nos comportaríamos un poquito mejor con la naturaleza, la verdad. Nuestra relación con ella sería mucho más sana y no solo por el hecho de hay que proteger la naturaleza, sino porque es que de verdad al final somos naturaleza, no estamos separados de ella y este libro lo hace ver de una forma, vamos, magistral, es una obra de arte. Documental en este caso. Hay Yo varios iba a decir el ¿Los de límites? Los Límites o el de Océanos de David. Que te sale el tema de la sobrepesca también. A ver, ese también, bueno, uno de los dos. Se puede O podemos decir dos, Se puede decimos uno decir cada dos, uno. Perfectamente. Vale, vale. que cuenta como uno porque somos dos. Vale, pues empieza tú. Vale, pues uno es Océanos, Ujú. de David Attenborough. Lo Que sacó, acaba de cumplir 100 años. que acaba de además, cumplir o 100 sea, años, que yo tengo espectacular. menos de 30 y estoy peor, seguramente. Que lo sacó el año pasado, creo, o el anterior. Te cuenta un poco pues, sobre las maravillas que hay en los océanos de la Tierra, de todo lo que hay allá abajo, te enseña todo lo que hay y luego también te enseña pues, los peligros que sufren los océanos por causas humanas. O sea, al final, pues todo lo que nos estamos cargando y demás, y te hace abrir un poco los ojos y además luego también te da como algunas soluciones o que podemos dar o que ya se están dando. Entonces, trata un poco ahí el tema y está muy guay. No es el documental más bonito de No, ver. no, no. He de decir que yo lloré como una condenada. Pues debes verlo con un paquete de Kleenex. Yo, como has visto, yo lloro todo el rato. Lloro con Kleenex, lloro con Gepardos, lloro con el documental, lloro todo el rato. La verdad es que es una obra de arte ese documental. Y yo el que iba a recomendar se llama Los límites de nuestro planeta. Al final, como ves, somos muy friki, nosotros no lo llevamos todo a ¿Quieres lo friki de nuestro. pelis? Nos friki de Nos lo animales, llevamos ¿qué todo vamos a a lo hacer? nuestro.
Los límites de nuestro planeta está muy guay porque te muestra con diferentes expertos científicos del mundo, te cuentan como que recopilan cuáles son los mayores riesgos a los que se enfrenta el planeta a nivel ambiental, causado por causas antrópicas y los efectos que tiene, y te dice cuáles de ellos a nivel científico que se hayan estudiado ya hemos sobrepasado el límite, es decir, de esto nos hemos pasado, ya no podemos seguir haciendo esto, cuáles estamos a punto de pasarlo, cuántos queda un poquito menos. Entonces, este es un poquito menos espectacular a nivel de imágenes y todo esto, como puede ser el de Océanos, que también tiene una parte a nivel cinematográfico increíble. El de Los límites de nuestro planeta también tiene imágenes muy chulas, pero es un poco más a nivel de si te apetece coger un poquito de conciencia. En realidad sería del aspecto del libro de la naturaleza, pues iría un poquito en esa línea. Y para terminar, música. Aquí un grupo, una canción, un álbum, lo que sea, Wow. un disco. Empieza tú. Yo Bueno. iba a decir, a lo mejor podemos decir las que nos fuimos en Sudáfrica, las de David. Daniel. Ostras, Daniel. Es que es un chico alemán que no me acuerdo del apellido, la verdad. Pero la verdad es que están muy. Es que nosotros tenemos una lista específica para cuando estamos de safari en el coche, que es todo lógicamente muy ambientado africano y tal. Y este en concreto. Es ¿verdad? Sí. Te enseño el... Daniel Fuad. No se va a ver. Daniel Deutschler. Sí, todas esas canciones que están ahí abajo son muy top. Son, además, te hacen meterte en el papel al 100%, estás allí porque es ambientado africano y tal, y te hace estar ahí, vamos, a tope. Pues si queréis, luego pásame la lista Vale. y la copio para que la gente pueda entrar a escucharla. De hecho, se llama African Vibes, que la lista. O sea que si te la pasamos para que la pongas ahí, sí. Genial. Chicos, pues muchas gracias, os vuelvo a decir, por haber compartido este ratazo con nosotros. Espero que hayáis estado cómodos, que lo habéis pasado bien. Si no, hemos callado. Sí, la verdad que de otro tema a lo mejor no, pero de esto podemos estar hablando indefinido. Muchas gracias de verdad Gracias por invitarnos, porque al final es muy importante, en nuestra opinión, darle visibilidad a este tipo de cositas. No todo el mundo habla de la naturaleza y de los animales, de hacer las cosas de forma respetuosa y tal, y creemos que es importante que llegue a cuanta más gente mejor. Esperamos que haya sido más o menos lo que esperabas de nosotros. Esperamos que te haya gustado esta charla con nosotros. O sea, no es que fuera o sea, no habéis llegado hasta aquí, habéis llegado pues hasta aquí arriba. Pensaba que ibais a hablar esto y habéis hablado de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Oye, una cosa muy importante que no os he preguntado. ¿Cuáles son las mejores fechas para viajar a Sudáfrica y a Maldivas? Vale, pues por ejemplo... ¿Tú Maldivas? Sí, en Maldivas nosotros evitamos temporada alta por todo el tema de los avistamientos, porque hay más gente, es más complicado hacerlo todo de forma respetuosa y demás. Entonces, evitamos temporada alta, solemos empezar los viajes en Semana Santa o así y en verano. Y paramos en agosto, septiembre. O sea, porque la temporada allí es al revés, la temporada alta. Empieza en octubre, noviembre hasta marzo. Nosotros vamos a... Claro, ¿y para safaris? Para safaris, es decir, cualquier momento es bueno para hacer un safari, pero sí que es verdad que en las épocas, que es cuando nosotros también vamos, que es lo que sería final de nuestro verano, allí Sudáfrica al final es hemisferio sur, entonces está finalizando su invierno, empezando su primavera. Nosotros solemos ir a final de agosto, septiembre, octubre en esta fecha porque es el final de su periodo de época seca, por lo que las hierbas están más bajitas, tienes más visión, puedes ver mejor los animales. Además, estos se congregan en zonas con agua, como charcas, ríos y tal, y aprovechamos para buscarlos en estas zonas. Sí, luego además en la costa es época de ballenas, que son migratorias, y aprovechamos para verlas. Correcto.
Pues finalizamos aquí. Otra vez, Genial. muchas gracias. Si has llegado hasta aquí y nos has visto, gracias también. Muchísimas Disfrutar gracias. de los viajes. Cuanto más sostenible, cuanto éticamente mejor sea el viaje, mejor. Y viajar. Viajar porque es de lo mejor que hay. Totalmente. Sin Alberto, duda. Sara, muchas Muchas gracias otra gracias. vez. Nos retiréis, Muchísimas dadme un gracias. segundito, que aquí ya terminamos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao.